ya es una cosa que se ha propugnado mucho en muchas partes del mundo. Por favor, a la puerta. Hace más de 2 semanas hubo un farsante en este mismo auditorio y no le cerró las puertas cuando correspondía, porque esa fue la orden que le dio la autoridad pertinente. Y ahora que hay un grupo humano tratando de intercambiar ideas, vienen con esas cosas. Bueno, hay 3 experimentos que se han dado en estos últimos años, y generalmente son de psicólogos, y han sido publicados, por ejemplo, por la revista Muy Interesante. Uno de ellos es de un psicólogo de apellido Kendler, de la Universidad de California en Berkeley. Él dice, cuando se otorga poder a las personas, básicamente estas empiezan a actuar como idiotas. Después sale diciendo, si le das a una persona, aunque sea un poco de poder, sus cerebros se parecen un poco a los pacientes con daño cerebral. Y el otro número de la revista es muy interesante. También se habla de algo publicado en una revista Journal of Experimental Social Psychology, bueno, sobre psicología social. Y eso ha sido dado por 3 universidades estadounidenses y concluyen que existe una relación entre la categoría y el nivel de autoridad de un puesto de trabajo y que la gente con bajos estatus que ocupan puestos de mucho poder tienden a degradar a los demás. Y otro profesor universitario norteamericano, Nathaniel Falk, también llega a la conclusión: nuestros hallazgos señalan que la experiencia de tener poder sin categoría puede desencadenar comportamientos que humillan a los demás. Prácticamente lo mismo. Ahora, sobre la problemática de la corrupción, también la corrupción es algo que existe desde la antigüedad y eso lo podemos rastrear, digamos, leyendo la Biblia en sus 2 testamentos y también viendo textos budistas, por ejemplo, ¿no? Inclusive en el Corán, que hay una parte del Corán donde dice, haz el bien a los demás como Dios ha hecho el bien contigo y no quieras sembrar la corrupción en la tierra, pues ciertamente Dios no ama a los que siembran la corrupción. O sea que esto viene de siglos y es de Oriente, de Occidente, ¿no? Y lamentablemente para el caso de los budistas, que se tenía que son gente muy espiritual y todo eso, se ha visto que casos de corrupción entre los mismos monjes budistas que se dio, por ejemplo, el año 2015 y se vio inclusive publicado en el periódico Gestión. Y por el lado de los científicos, también hay un premio Nobel de Medicina del 2015 que denunció que lamentablemente para publicar en las mejores revistas científicas del mundo prácticamente hay que pagar. Entonces, el que paga, aunque no tenga mayor formación científica, le publican. Y a raíz de eso, él se puso a publicar autónomamente. Tengo un pensamiento que dice, no permitiré injusticias ni juego sucio, pero si se pilla a alguien practicando la corrupción, sin que yo reciba una comisión, lo pondremos contra la pared y daremos la orden de disparar. Eso es de un humorista norteamericano, Groucho Marx. Y después, entrando también a lo de la corrupción, tenemos que hay un economista antiguo, Myrdal, que decía que hasta los años 60 prácticamente no habían estudios académicos sobre corrupción, que se trataba esto como un tema tabú, ¿no? Anteriormente un publicista liberal, Mandelbrot, que escribió La fábula de las abejas, es muy conocido para los sectores liberales o liberaloides, si se quiere. Él prácticamente decía que el egoísmo y los vicios eran la raíz del mejoramiento, digamos, del bienestar en la colectividad, ¿no? Entonces eso es darle pie también a la corrupción. En los años 60 también hubo una tendencia, digamos, de autores que le decían los revisionistas, que planteaban que la corrupción era algo benéfico para superar algunos escollos económicos en los países, sobre todo subdesarrollados. Y recién a partir de los 90 es que ya se hacen más estudios promovidos por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero ya sabemos a qué van estos estudios y parametran mucho las cosas, haciendo ver que solamente la corrupción, digamos, es del funcionario público y no hablan de una corrupción, digamos, del sector privado, ¿no? De lo que ellos dependen económicamente. Y alternativas para la lucha contra la corrupción, pues las plantean, digamos, tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial, los partidos políticos, etc. Pero yo solamente quería rescatar algo que planteó un filósofo
epistemólogo argentino Mario Bunge, en un artículo que se llama La corrupción, que forma parte de su libro Cápsulas. Ahí plantea, para acabar con la corrupción habría que tomar al mismo tiempo tres grandes medidas. Primero, elevar el nivel de vida, en particular el de los sirvientes públicos, bueno, es su manera de expresarse, de modo tal que nadie sienta la necesidad de robar o extorsionar. Segundo, hacer cumplir las leyes, de modo tal que ningún funcionario pueda abusar impunemente de su poder y ningún político corrupto pueda ser electo ni reelecto. Tercera, dar mayor independencia, poder y agilidad a los tribunales para facilitar los juicios por corrupción. Adicionalmente, también agrega que la reforma moral, si ha de ser profunda y perdurable, deberá ser parte de una reforma social integral. La depuración moral progresiva solo puede ser resultado indirecto y a largo plazo de la supresión de la miseria, el afianzamiento de los hábitos democráticos, en particular de la reducción del poder de la burocracia estatal y la persecución judicial de los coimeadores y coimeados. Al final cierra su artículo con una recomendación precisa para los momentos electorales. Cuando compulsemos plataformas electorales para elegir a quienes votar, miremos cuáles de ellas proponen una reforma integral de la sociedad en lugar de declarar la guerra a la corrupción en un artículo aparte. Las guerras se ganan o se pierden, en tanto que el trabajo cotidiano por una causa justa siempre deja algo. Eso es prácticamente el planteamiento de un filósofo de la ciencia como Mario Bunge. Y un planteamiento libertario sería que si queremos acabar con la corrupción, tenemos que acabar con la raíz de la corrupción, que como se ha dicho, al menos desde la óptica de los MIN, es el poder. Si no se acaba con el poder, no se acaba con la corrupción. Así de sencillo. Y eso solamente se logra con una magna revolución social. Muchas gracias.